Bienvenidos a este live que queremos hacer sobre unas declaraciones que no deberían sorprendernos, porque de hecho fue una promesa que planteó el presidente, el entonces candidato Abelardo de la Espriella, y hoy como presidente pues su ministra de Educación, Vivian Morales, la exfiscal Vivian Morales, que es cristiana, pues ha planteado muy claramente. Ella lo que ha dicho es que es la ministra de la batalla cultural. Y para comenzar, ha decidido plantear la tesis de que está revisando el pensum de todos los colegios, porque en su primera mirada a investigación ha descubierto que en varios colegios y en varios lugares educativos se está propagando lo que se conoce como ideología de género, que es parte de lo que vamos a tocar acá. ¿Qué significa realmente ideología de género? Y ha emprendido una batalla cultural. El segundo episodio ha sido que va a anunciar, o de hecho ya anunció, que a través de un decreto que se va a permitir, o que el gobierno va a permitir, entregar colegios públicos, óiganme bien, en concesión a privados, iglesias y organizaciones religiosas. Que eso sí es un cambiazo realmente impresionante, porque es el comienzo de cómo este gobierno está planteando su batalla cultural. Estamos con dos personas que desde sus orillas pues son muy importantes en la sociedad, porque han trabajado precisamente en el mundo cultural. Julián de Subiría por primera vez hace muchos años, no estaba por acá, ¿no es verdad? María ¿Sí? Jimena. Bueno, él es un educador, ¿qué le voy a decir? La familia entera es, ¿no es verdad? Ustedes le han dedicado su vida a ser educadores. Tienen un colegio que yo creo que es un colegio que admirable, el Colegio Merani, que es una experiencia en sí mismo, ¿no es verdad? Y Julián es una persona que desde hace mucho tiempo está escribiendo, además, en muchos lugares, sobre todo en su columna del Espectador. Es un educador que siempre está en constante investigación, mmm, cambiando, planteando, y desde luego desde esa increíble plataforma que han trabajado, que es el Colegio Merani, yo creo que nos tiene muchísimo que contar. También está con nosotros Lucía González, que estuvo en otro hace poco también aquí en A Fondo. Lucía, además de que es una trabajadora cultural, ha trabajado mucho en Medellín en el tema cultural y ha sido directora de uno de los museos más importantes de Medellín. Es y fue, yo creo que la portaestandarte de todo el tema cultural en la Comisión de la Verdad. Y su aporte fue muy importante precisamente en la construcción de ese relato. ¿Cuál es el relato que nosotros tenemos que hacer? El relato cultural como sociedad, ¿no es verdad? Bueno, ahora nos enfrentamos a un contrarrelato, que está planteado a partir de lo que se ha conocido como la batalla cultural. La ministra lo explicó muy bien, y antes de comenzar el debate, yo quería que ustedes la escucharan. No, lo que sucede es que una tarea importante de este gobierno es restaurar principios y valores, sacar la ideologización del país y respetar el derecho de los padres en la educación. Muchas veces los padres ni siquiera saben lo que se les está enseñando a sus hijos, y estamos revisando los materiales escolares todos para garantizar que de verdad los padres sean quienes lleven a cabo su labor de cuidado y de seguimiento de la educación y sepan lo que se les está enseñando a sus hijos. Obviamente ha habido una campaña woke que ha metido una cantidad de sutiles movimientos para apoderarse de la enseñanza y de la educación de los hijos, especialmente el programa de educación sexual integral. Aquí nada que se haga de espaldas a los padres, sin transparencia, sin el consentimiento, y que no sea
acorde con las edades de los educandos. Ahí entró cortado el audio, pero lo que ella dijo desde el comienzo es que ella estaba emprendiendo una investigación porque encontró que hay muchas evidencias de que en los planteles educativos profesores están propagando lo que se conoce como la ideología de género. Comencemos por ahí, porque me parece que ese es un tema muy interesante y yo quería darle primero la palabra a Julián antes de pasársela aquí a Lucía. Julián, tú como educador, cuando oyes esta declaración que hace la ministra diciendo que hay instituciones educativas en este país, hay que recordar, hay una autonomía curricular, tanto que no hay currículum de muchas cosas, no hay currículum de historia y en una cantidad de cosas también como raras, pero en fin, eh, ¿qué opinas tú de esta decisión y qué investigación y cuáles son los colegios? Porque es que ella habla de que en una primera vista ella detecta que se está propagando en los colegios la ideología de género. Bueno, María Jimena, un gusto muy amable y un cordial saludo para Lucía. En realidad, cuando uno escucha a una ministra de Educación en sus primeras declaraciones, después de un profundo terremoto en el país que destruyó Ujú. 3.553 instituciones educativas, uno aspira a que ella hable de los problemas de la educación, que ella hable del gravín. ¿Qué vamos a hacer para que Sí. estos niños vuelvan a educación presencial? Ujú. ¿Qué vamos a hacer para mejorar la calidad? ¿Qué vamos a hacer para mejorar la formación? ¿Para mejorar el currículo? No. Las primeras declaraciones lo que nos muestran, y ese es el problema de nombrar un político como ministro, son las declaraciones de una política que conoce poco de educación, cuando dice que ha hecho una mirada y que ha encontrado materiales. Hay Sí. que hacer algunas aclaraciones. En Colombia, Colombia es de los pocos países de América Latina que no tiene textos escolares, que no le entrega materiales a los niños. Por lo tanto, no es cierto que haya unas cartillas. Ella, en el año 2016, Ujú. sí había movilizado al país con la misma idea. ¿Qué buscó ella en el año 2016? Ella, como política que ha sido, buscó frenar los acuerdos de La Habana. Ujú. Ella movilizó, y de las marchas más grandes que ha habido en el país, también usó el tema de la ideología de género. ¿Por qué? Bueno, porque es una manera de asustar a unos padres que realmente se preocupan cuando les dicen que en los colegios están volviendo homosexuales a A los niños. todos. Yo creo que cualquier padre se preocuparía, pero resulta que las cartillas eran unas cartillas pornográficas de Bélgica que ella dijo eran las cartillas colombianas, pero fue ella quien inventó esa idea, pero también la inventó que hoy ella cree que es verdad y que sí hay unas cartillas. No, en Colombia no se puede hablar de cartillas. En Colombia, como tú muy bien lo decías, hay una ley general de educación que estableció un Mm. lineamiento general que le dio mucha autonomía a los colegios y lo que ella realmente está hoy en día planteando es que quiere limitar la autonomía de los colegios, que quiere limitar Mm. la autonomía de los docentes. Como ya hubo un proyecto de ley, yo estuve en un programa tuyo Mm. de Pero, Semana en Vivo, dos ujú. programas, porque había un proyecto de ley que quería Sí. prohibir que los docentes pudieran hacer reflexiones políticas en arte. Entonces, si veían
Guernica de Picasso tenían que quedarse callados porque el arte tiene expresiones políticas, Ah, la historia tiene expresiones políticas, la ciencia tiene debates éticos, políticos. Entonces, lo que ella está planteando es muy preocupante y también es preocupante un elemento nuevo y es la posibilidad de entregar colegios a organismos religiosos. religiosos, privados, Porque, y privados sí, está bien, no, y privados pero hay, y además ganan colegios un buen públicos, trabajo. colegios. Pero entregar un colegio público a una iglesia sí tiene un problema muy delicado porque viola la Ley General de Educación, viola la Constitución Nacional de 1991 que establece que Colombia es un Estado Laico. laico. Sí, yo quería, antes de pasar a lo de los colegios, que es creo que otro, quería la primera impresión porque con razón Lucía me dijo, o sea, yo me acuerdo cuando comenzó en el 2016 toda esta discusión de qué era ideología de género, que lo denunció el entonces procurador Ordóñez, ¿no es verdad? Y hoy embajador ante la OEA del gobierno colombiano. En esa ocasión era evidente que pues lo que se conocía como ideología de género era un término que se utilizaba para negar los derechos de las minorías. Pero como bien lo dice Lucía, realmente la ideología de género sí fue un término acuñado por el Vaticano a finales de los 90 por Ratzinger. Yo me leí, me hice toda la... por Ratzinger, cuando era cardenal, él todavía no era papa. ¿Mm? Y precisamente se hizo para contrarrestar ese desarrollo impresionante y ese avance que se había dado en el mundo frente a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y frente a las minorías LGTBIQ+. Eh, ¿Qué significa realmente que después de todo esto venga una ministra de Educación a decir que la ideología de género está siendo propagada en los colegios? No sabemos qué colegios, no sabemos qué investigación hizo la ministra, pero eso es lo que ella ha dicho. ¿Qué significa la ideología de género, Lucía? Bueno, gracias María Jimena, gracias por esta invitación, por poner este tema que es de la mayor importancia. No es un asunto menor y pues tampoco es un asunto solo de la ministra. Aquí lo que hay es un proyecto de nación en cabeza del presidente de la República que se va a ir desplegando a través seguramente de muchos ministerios y yo sí creo que estamos frente a un tema muy preocupante porque como decíamos ahora antes de iniciar, no es solamente un asunto de ideología, sino que van a por los derechos que hemos logrado históricamente en batallas culturales, además globales, pues tampoco son colombianas, tampoco es una idea del comunismo de Petro o del comunismo de las FARC lo que se ha construido aquí, sino que eso es un conjunto de derechos que son muy importantes. La ideología de género nace en respuesta a los congresos, a los encuentros de las conferencias de las Naciones Unidas del 94, que fue sobre población y desarrollo, y de la del 95, que fue sobre mujer en Beijing. Y ahí aparece de manera muy categórica el tema de perspectiva de género para poder visibilizar las diferencias que hay entre el género masculino y el género femenino y las desigualdades de todo tipo que esos géneros representan, las diferencias que hay y la necesidad de hacer enfoques pertinentes a cada uno de los géneros y a las formas de esos géneros y al derecho reproductivo. En el 98 aparece en Perú, ya Ratzinger había escrito un documento en el Vaticano recogiendo toda esta preocupación de estos avances, porque son avances de la sociedad, por eso se llaman avances, cuando empezamos a entender cómo superar las desigualdades, cómo superar las brechas. Ratzinger escribe un documento en Perú, en una conferencia en Perú,
en una conferencia episcopal en el Perú, ya se habla abiertamente y se define el término, y después en el 2003 el Vaticano expide en el lexicon del Vaticano, que es la manera como el Vaticano entiende algunos conceptos o nociones, ya ratifica esa denominación. Que yo le decía también a María Jimena en estos días, fue que nos cogieron desprevenidos cuando en el plebiscito se inventaron que el acuerdo de paz tenía ideología de género, que íbamos a volver el rayo homosexualizador, y que un señor me preguntó si era cierto que los niños iban a ir vestidos de niñas a las escuelas. Es decir, hubo un fake news, una mentira radical instalada que, como dices tú y como dice Julián, amedrentó a la sociedad. Y sobre eso han venido cabalgando, y hoy este proyecto no solamente resuelve desde la educación controvertir y deconstruir esos derechos adquiridos socialmente por luchados por décadas, no en partidos comunistas, no en gobiernos comunistas, sino históricamente luchas para poder enfrentar las desigualdades y avanzar a una sociedad más equitativa. Entonces, que aparezca el tema de niños, niñas, no es un asunto lingüístico. Que aparezca la diversidad sexual tampoco es un tema lingüístico, es un tema de la realidad social que necesita ser vista a profundidad en sus diferencias para ser tratada como tal. Pero para cerrar aquí y pues seguir en la conversación, yo quiero destacar el inicio de Julián, en tanto es increíble que frente a las déficit enormes que tiene la educación, frente a la situación actual que estamos viviendo post-terremoto, y frente a la situación global de amenazas como las amenazas de la IA para los niños y las niñas, pues la preocupación sea empezar a reconfigurar estos textos que no existen. Finalmente yo tampoco entiendo, porque si los textos no existen, ¿de dónde van a sacar a las niñas? Evidencias, No, evidencias. a Marx, que hay que sacar a Marx de la escuela. Ojalá hubiéramos visto a Marx en la escuela. Yo no creo que ninguno de nosotros vio a Marx en la escuela. Hubiera sido muy bueno que hubiéramos visto no solamente a Marx, sino a muchos otros teóricos. La escuela sigue siendo un lugar muy, muy pobre de nociones políticas, de nociones universales, y yo creo que sobre eso tenemos que avanzar, por supuesto, también, y empezando por el tema de lectura y comprensión de lectura, que tenemos todavía un déficit enorme. Entonces, es increíble que esa sea la preocupación, que la ministra de Cultura la secunde y diga que volvemos a los valores que la cultura dicta. ¿Cuál cultura? ¿Y quién decide volver? ¿Y quién decidió que todo tiempo pasado fue mejor? Aquí hay unas discusiones que son muy difíciles de comprender, o unos planteamientos que realmente tienen tan poca racionalidad. Yo no quisiera usar adjetivos, pero es que tratar de comprender cómo uno en este siglo XXI, con las dificultades que tenemos, se pone en una tarea que es de retroceso total, que es de oscurantismo total. Lucía, ahí tú trajiste a colación una cosa que yo creo que, un hecho que yo creo que es muy interesante, porque plantea que esto no es solo, cuando uno dice, hombre, mire lo que está pasando, eso no es relevante, le dicen a uno. Y sobre todo cuando uno dice eh, y pregunta por qué no les molesta que la directora del Instituto de Bienestar Familiar diga que para ser más incluyente, dice ella, mm, pues van a quitar los nombres de niños y niñas. El Instituto de Bienestar Familiar, como ustedes saben, es el encargado de velar por los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La nueva directora del Instituto de Bienestar Familiar ha dicho que va a quitar la palabra niños y la palabra niñas, y que solamente va a permitir en los folletos la palabra niñez. Y su argumento es porque es más incluyente el término. Cuando uno
habla con muchas de las personas que votaron por Abelardo, ellos dicen, pero eso no importa, eso no cambia nada, no es relevante. Eso me parece hasta normal, ¿sí? Es más incluyente. ¿Qué le podemos decir a esas personas, Lucía, y después Julián? ¿Qué le podemos decir? ¿Por qué no es irrelevante? A ver, lo primero es que devolvámonos a la idea de que el ser humano es un ser de lenguaje. Realmente las cosas existen para el ser humano cuando logra nombrarlas y especialmente cuando en la palabra hay nociones que definen una sustancia, que definen una profundidad para poder ser comprendidas. Entonces, cuando diferenciamos niños y niñas y no lo asimilamos a niñez, estamos hablando de dos realidades distintas, de dos sujetos que se desarrollan distinto, tienen maneras distintas de estar en el mundo y por lo tanto requieren atenciones diferenciadas. Julián entiende mucho mejor eso. Yo quisiera contar una anécdota. Mi hermana trabajó siempre en el colegio de niñas y un día resolvieron que era mixto y yo le dije, Marta, les advirtieron y les formaron en los niños, en las competencias, las habilidades, los deseos de los niños o las diferencias. Y me dijo, no. Se pasó todo el año que seguía diciéndome cómo es posible que esto no lo hubiéramos tenido en cuenta. ¿Cómo es posible que no hubiera nadie que nos dijera vamos a enfrentarnos a otro mundo? De hecho, pues hoy estoy yo trabajando el tema de masculinidades precisamente porque hay unos problemas y de patriarcado hay unos problemas específicos que atañen a los hombres, que inciden sobre las mujeres, sí, pero que atañen a los hombres. Entonces, nombrarlo permite identificar las características y poder resolver los problemas de las particularidades o potenciar las características de un género o las diversidades. ¿No? Si tú tienes un niño homosexual o heterosexual en el colegio, no es lo mismo, no puede ser lo mismo. ¿Qué hace un maestro con un niño homosexual si no se puede nombrar? Si nadie lo había nombrado y si nadie había mirado una perspectiva que le ayude a comprender el lugar que habita y desde dónde lo habita, de su lugar de enunciación y lugar de existencia. Esa es... Sí, yo incluiría el primer elemento que señala Lucía. Uno, ¿para dónde va esta batalla? ¿Qué es lo que busca? Esta es una batalla contra derechos adquiridos, derechos de poblaciones que estuvieron siempre discriminadas, marginadas, como las mujeres, que no tuvieron derecho al voto, que no tuvieron derecho a la autonomía, a las propiedades, y contra una población que ha sido muy golpeada y que ha sufrido mucho, que es la población homosexual. Las movilizaciones que Vivian encabezó en el año 2016, además de que iban para impulsar el voto por el no, iban también contra una decisión de la Corte Constitucional. La Corte le dijo a todos los colegios del país, después de que un caso emblemático, el suicidio de un joven, Sergio Urrego, porque no soportó el maltrato de la rectora, de la psicóloga, entonces la Corte nos pidió a todos los colegios del país, vean, ¿es verdad? tenemos que establecer en los manuales que no se puede discriminar a la población LGTBI. ¿Y qué hizo Vivian Morales? Salió a la calle a decir, no aceptamos el lineamiento de la Corte. Y la movilización fue gigantesca, fue tan gigantesca. Habiendo sido fiscal, ¿no? Sí, pero que se cayó la ministra de Educación, finalmente. Es correcto. Es decir, tuvo un impacto muy alto. Que era la ministra Gina Parodi, que también sabemos que era de gay. La comunidad. Sí. Era de la comunidad. Entonces, cuando
una institución como el bienestar, cuya tarea principal es cuidar, proteger a las niñas, los niños y los adolescentes, la primera decisión que toma es no hablar ni de niñas ni de niños, pues uno dice, pero ¿en qué país estamos? Tenemos en el año 2024 28.000 niñas que han sido abusadas, o presuntamente, obviamente, violadas, y en el 75% de los casos se da en el contexto familiar. Entonces, ¿uno qué diría? O de alguien muy cercano a la familia. ¿Uno qué diría de una directora de bienestar familiar? No, pues que va a llegar a ver cómo protegemos a las niñas. Y lo primero que hace es invisibilizarlas. Y lo segundo que hace, ya desde presidencia, es cuando le informan que la persona que ha nombrado a dirigir el organismo, el superministerio, que va a planear lo que va a pasar en el país, el Departamento Nacional de Planeación, cuando le dicen es que él es de la comunidad LGTBI, duró 44 horas nombrado, lo destituye, eso no lo puede hacer en una empresa. Eso no lo puede hacer en un colegio. ¿Por qué? Porque eso es un trato Mira, discriminante, y va contra lo que dijo la excluyente. Corte. Va contra lo que dijo la Corte. Por lo tanto, sin duda, estamos hablando de que hay un sector que quiere devolvernos a la situación que vivimos antes de la Constitución de 1991. Un ejemplo, la familia. La familia en estos 40 años es la institución que más ha cambiado de todas. Ahora hay una enorme frecuencia en la separación. Por ejemplo, el 56% de los niños menores de 15 años no viven con papá Sí. o con mamá. Con uno de los dos no viven. Pues resulta que según esta postura de esta batalla cultural, no hombre, que es muy feo. Hay que Sí. decir que una ministra, hablando de batallas en un país que lleva 80 años en guerra, pues no es el término adecuado y no deberíamos hablar de batallas, pero por algo están hablando de batallas. Entonces, en esta batalla que llaman cultural, la idea es que solo debe haber un tipo de familia, papá, mamá e hijos. ¿Cómo llamamos a las familias que no tienen papá? ¿Cómo llamamos a las familias donde están los hijos de la primera esposa, los hijos del primer esposo, los tuyos, los míos y los nuestros? Porque así son las familias. Hay familias ahora flexibles, hay muy diversas, hay familias de homosexuales, evidentemente, papá y papá, quieren quitar esos derechos y quieren retornar a familia tradicional. No lo pueden hacer. Hoy las familias son diversas y son flexibles y se van a seguir separando y van a aparecer, como ya aparecieron, familias de ancianos, familias de jóvenes, como en la vida. Es que la vida es diversa. Ellos quieren meternos en que no, porque vienen ellos sí con una idea muy sectaria, muy fanática y quieren, contrario a lo que debería pasar, meternos a todos cuando lo que es propio de la democracia es la diversidad de ideas, de religiones, de regiones, que es lo que defendía la Constitución y que es lo que debe seguir defendiendo la Constitución Nacional en una democracia. Una de las cosas, Lucía, que yo creo que también están en el fondo de todo esto es que hay veces que, como se han hecho tantos avances, porque realmente se han hecho los avances, la Corte colombiana ha sido una corte visionaria, ha hecho tiene una jurisprudencia muy importante y ha logrado desarrollar lo que dice la Constitución en materia de derechos
y garantía de los derechos de las minorías. Pero yo te quiero preguntar una cosa. O sea, la gente dice, ay, eso no se... En Colombia no va a pasar eso, porque somos un estado laico, porque tenemos unas cortes, porque hemos avanzado mucho y porque hay un movimiento feminista muy importante y porque hay un movimiento LGTBIQ más muy importante y porque hay personas como ustedes. Pero yo hago la pregunta, Lucía. Si a sociedades como la Israel, hablando de Israel, le está pasando lo que está pasando, un estado laico, eh, en donde prácticamente el espacio que se le está dando a lo religioso está copando el espacio democrático. Si eso pasó allá, a pesar de que tenían una constitución laica, ¿qué nos puede pasar a nosotros, Lucía? Yo creo que esta no ha sido propiamente una sociedad con una capacidad crítica desarrollada. Aquí falta todavía mucha educación precisamente en el análisis crítico del contexto de las situaciones. Y lo que nos están vendiendo es una nostalgia idealizada, es decir, no es cierto, como dice Julián, que aquí la familia hubiera sido perfecta. Nunca. Creo que nunca fue la familia que, por ejemplo, la familia blanca de Abelardo de la Estrella, monitos bien vestidos, padre, madre e hijos. Virginia Gutiérrez, que fue una de las primeras mujeres que se le metió al análisis de la familia en Colombia en 1968, lo dijo claramente. La mayoría de las familias en Colombia, o las familias en Colombia, tienen formas muy diversas y hay una enorme composición monoparental. En el censo del 18 dice que más o menos el 40-45% de las familias son monoparentales. Es decir, 47%. En el del 2025, y en el 54. En el 2025, 54, y la mayoría son mujeres cabeza de hogar. Cabeza de familia. Y la pobreza de femenina es mucho mayor que la pobreza masculina. Entonces, pues es decir, desde niñas vienen arrastrando un lastre de inequidad que impacta sobre la sociedad y que ya todos sabemos. Pero no nos podemos descuidar, no podemos banalizar lo que está pasando. Me remito a Tocatlián, la entrevista que le hiciste tan buena, que nos dijo claramente, esto no es un asunto menor, hablando de las relaciones internacionales como se están, iba a decir reconfigurando, desconfigurando o pervirtiendo en esas decisiones. Él decía, no nos descuidemos. Argentina se descuidó, Brasil se descuidó con las expresiones que tú estás escuchando en la calle María Jimena de esperemos a ver, esto no se va a dar, y cuando se dieron cuenta ya era muy tarde y aún aquellas personas que votaron por ese cambio, por esa ideología que no está fundada sobre verdades, porque los valores no fueron mejores, no fueron mejores que tenemos la patria que tenemos, con las dificultades que tenemos, sí. Y al contrario, hemos avanzado en yo creo que hay que poner en valor, Juliana, hay que hablar más de lo que hemos logrado, porque yo sí creo que hemos logrado cosas importantes para las mujeres, para los niños, para los indígenas, para los afro, los migrantes, que ahora es el último tema de exclusión, de recriminación. Yo sí creo que hay que nombrar lo que hoy tenemos, que ha sido, pues, como decía ahora, fruto de muchas luchas. Pero tal vez lo que más preocupante pueda ser, uno, es esta lucha o esta batalla con Dios por delante, porque esta es una sociedad que yo no creo que sea muy católica, yo creo que es bastante doble moral, pero que Dios les habla, es decir, que Dios es un mediador muy poderoso y que el miedo de Dios es una cosa que todavía opera. Y lo segundo que yo creo que es muy importante tener en cuenta, y me gustaría que Julián nos diera algunas pistas sobre esto, es cuántas vidas se han frustrado en este país y en los países donde la
recriminación, la estigmatización, la falta de reconocimiento de la diferencia ha impedido el libre desarrollo de la personalidad. ¿Cuántos jóvenes se habrán suicidado en Colombia por ser homosexuales? Pues Esos son yo los creo que es una... verdaderos temas que uno espera de una ministra. Tenemos una juventud pensando en el suicidio, con ansiedad, con depresión, y de esos temas no habla. Ayer la rectora del femenino usaba una expresión muy bonita y se metió a este debate y decía, caramba, yo, dice ella, llevo 20 años y nunca he visto un maestro preguntarle sobre el sexo a ninguno de los estudiantes. Yo puedo decir que yo estoy cerca de 50 y nunca he visto un maestro que induzca a un niño a ser homosexual. Sí he visto muchos maestros ayudando, apoyando, escuchando a homosexuales que no quieren reconocerlo en la casa, como antes se usaba el término salir del closet. Entonces, yo sí creo que tú ponías el ejemplo de Israel, pero lo que estamos viendo, y que son de quienes se está inspirando en Estados Unidos, en Estados Unidos se ha considerado que el año 2025 es el mayor retroceso de la democracia en la historia. En materia de derechos. Historia, en materia de derechos. Y creo que hay que citar, por ejemplo, a Laje en Argentina, el asesor de Javier Milei, que vino a la posición del presidente, lo que están haciendo en Argentina de eliminación de derechos, de ministerios de igualdad, de ministerio de la mujer. O sea, uno a los políticos no debe oírle lo que dicen, sino lo que no dicen. ¿Para dónde van? Uno tiene que hacerse siempre la pregunta, ¿cuál es el propósito? Y en el tema educativo, el propósito es restablecer una escuela muy tradicional, con materias muy tradicionales, agregando materias de cívica, de ortografía, de gramática. Eso es lo que viene, de catecismo. Puericultura, ¿se acuerda cuando sí. puericultura, cómo cuidar los niños que nos vamos a tener todas las mujeres? O si se van a inspirar en Salvador nombraron a una generala ministra, en Estados Unidos nombraron a una empresaria de lucha libre. Esos son los que están manejando la educación. ¿Y qué hizo la generala? Pues básicamente dijo, de hoy en adelante los jóvenes no pueden ponerse aretes, no pueden hacerse un tatuaje, no pueden pintarse el pelo y las niñas no pueden usar la falda más alta. ¿Y cuál es el problema de todo eso? Que la educación deja de cumplir su propósito fundamental. Y el propósito fundamental es desarrollar pensamiento crítico, libertad de pensamiento, lectura, análisis, autonomía, y todos los colegios empiezan a girar en torno a cuántos dedos arriba de la rodilla tiene la falda, y si el color es azul o azul más clarito, y entonces la educación deja de cumplir el propósito más importante y volvemos a un modelo profundamente tradicional. ¿Por qué buscan eso? Buscan eso y buscan generar miedo, porque el miedo vende seguridad, porque el miedo ha sido usado siempre en la historia. Si yo asusto a la sociedad de que los van a homosexualizar a sus hijos, yo tengo una población que puedo manipular más fácilmente. Yo tengo una población que me pide a mí, bríndeme más seguridad. Lo que está detrás de esto es un proyecto de la extrema derecha en el mundo, de gobiernos mucho más autoritarios, de una
lucha contra la democracia liberal. Eso es lo que viene, lo que estamos viviendo en Argentina, en Salvador, en Estados Unidos, en Ecuador, en Colombia, es un avance de unas posturas contra derechos y que creen que se puede reducir el problema de una sociedad a la búsqueda de mayor seguridad. Es muy probable que estén pensando, eso puede uno inferir de las declaraciones de la ministra, comenzar a hacer lo que ya hicieron en Estados Unidos. 4.600 libros prohibidos en la Florida. La pregunta que uno tiene que hacerse es si esa es la sociedad que queremos. Es que es claro, Lucía, que esto no es solamente una batalla cultural por unos derechos, ¿no es verdad? Sino es una batalla, digamos, que se emprende contra la democracia, que la gente que piensa que es que solamente contra los derechos de las minorías y como yo no soy minoría no me importa, pues no, tiene que ver con la democracia que nos permite hacer este programa, decir cosas, reflexionar sobre la vida y plantear desde un proyecto que tiene que basarse en la vida normal, en la vida que le da la democracia. ¿No es verdad, Lucía? Sí, yo quisiera decir varias cosas. Uno, yo creo que esto es un retroceso en la civilización y es global y viene apoyado por fuerzas globales muy poderosas a través de las redes sociales y a través de muchos sistemas que están dominando el ámbito de la educación que los niños viven por fuera de la escuela. Si además en la escuela tenemos estas directrices, como dice el profesor Julián, vamos a perder el foco de lo que realmente es hoy la preocupación de la formación de los niños, que ya nos plantea muchos retos porque frente a la inteligencia artificial quedamos muy expuestos, qué es lo que los niños necesitan hoy y que yo creo que tiene que ver fundamentalmente con la formación humana, que no tanto con el conocimiento que está, como dice Michel Serres en Pulgarcita, está por fuera, el conocimiento está en la máquina, sino con la formación, la capacidad crítica, la posibilidad de ser, de estar, de relacionarse, de ser felices. Cuando a ti te restringen las libertades, la posibilidad de ser lo que eres, porque es que uno no puede ser sino lo que es, pues va a generar unas frustraciones humanas, va a generar otros grupos de estigmatización otra vez. Lo dijimos en la Comisión de la Verdad, en el corazón del conflicto armado está el racismo, el clasismo y el patriarcado que han excluido sectores inmensos de la población. Está la doctrina del enemigo interno, que es lo que también nos están vendiendo ahora. Hay enemigos por todas partes y, como dice Julián, para que se funde el miedo y fundado el miedo se domestica la población. Y lo otro que yo quiero decir es, yo creo, pues, o no entiendo cuál es el Dios de esta doctrina abelardista, porque no es el Dios que yo conozco, o por lo menos no es el Jesús del Nuevo Testamento. Es posible que sea el del Viejo, porque justamente no solamente en la doctrina cristiana está el reconocimiento de la diferencia, sino el afecto y el cuidado especial por los distintos, por los que tienen menos, por los que son menos. Y el Papa Francisco y lo mismo el Papa León XIV no solamente han dicho que vamos a poner el cuerpo y el alma sobre aquellos que han tenido menos, que han sido excluidos y humillados, sino que también han dicho, como dijo Francisco, yo no soy nadie para juzgar a los homosexuales, o como dijo León XIV, vamos a proteger, a cuidar todas las iglesias, todos los credos. Es decir, ya los papas como doctrina también dicen, no hay una iglesia que esté por encima de ninguna, y León XIV ha sido bien explícito en ello. Entonces, ¿qué es esto que estamos viviendo en el mundo y en Colombia, donde a raíz de ese tipo de discriminaciones, de ese tipo de descuidos
sobre el valor y la importancia de la diferencia hemos tenido las guerras y los dolores que hemos tenido. Una de las cosas que evidentemente están haciendo es la construcción de un nuevo relato, Julián y Claro. Lucía. Y yo creo que es importante que ustedes expliquen por qué son importantes los relatos y qué pasó con los relatos que nosotros tuvimos. En la comisión habló mucho de eso en su informe, ¿no? La importancia de un relato que nos dejó la guerra, ¿sí? Y cómo ese relato todavía está ahí, y la doctrina del enemigo interno. Pero cuando ves tú que esto está sucediendo detrás de eso, es la intención más allá es construir su propio relato. ¿Y eso cómo afecta en las universidades y específicamente en los colegios, que es donde yo creo que aquí ha habido una autonomía muy especial precisamente por la Constitución del 91, ¿no? La ley general le dijo a cada colegio, Mm, usted construya un proyecto sí. educativo. Por eso ustedes pueden hacer lo que Por eso ustedes tienen su colegio. nosotros podemos crear un colegio para el Como Meral. desarrollo del pensamiento, de la lectura crítica, de la convivencia. Pero asimismo puede haber un colegio para desarrollar el arte. Asimismo puede haber un colegio donde la prioridad sea la convivencia humana, la empatía. Bueno, lo que este proyecto está planteando es que van también contra la ley general. La ley fue muy sabia porque le dijo, reúnan la comunidad y piensen a qué le van a dar más énfasis. El problema, y aquí sí quiero hacer una distinción, que la ministra sea cristiana está en todo su derecho, el viceministro también. Digámoslo, la decisión Sí, religiosa es una sí, decisión individual, libre, pero libre de la persona. ¿Dónde está el problema? Cuando yo participo en el Estado y sí, claro. quiero que todos adopten mi postura. A mí me pareció muy interesante, tú mencionabas ahora a un miembro de este gobierno, a Alejandro Ordóñez, y a él le preguntaban, ¿usted quemó libros? Y él dijo, varias veces. Mm, Y lo volvería a hacer, y él da claro. una respuesta muy inteligente. Él dice, yo creo que hoy tal vez ya no, pero le dicen, ¿por qué? No, porque ahora desde el Estado creo que podemos, sin tener que quemar los libros, llevar nuestras ideas. Eso es muy delicado, porque lo que debe proteger el Estado es la libertad de todos, empezando por la libertad de cultos. ¿Y qué quiere decir proteger la libertad de cultos? Que las personas pueden ser Lo que sea. musulmanes o pueden adorar cualquier dios o pueden no tener dios y la obligación del Estado es cuidar eso. Lo que uno ve es que es un gobierno que está promoviendo una determinada religión, Mm, una determinada manera de ver las cosas. Y en educación no son bienvenidos ni los dogmas religiosos, ni los políticos, ni los científicos. Todos los dogmas hay que excluirlos de la escuela. El problema cuando la ministra dice, vamos a sacar algunos pensadores mm, de la sí, educación, es que eso no lo puede permitir un Estado democrático, porque en el Estado democrático, en las escuelas, se deben revisar todas las teorías y se deben analizar todas las teorías. ¿Cómo? De manera crítica, reflexiva, claro. discutida. No podemos aceptar el adoctrinamiento. En eso tiene razón la ministra. El problema es que ella está adoctrinando. El problema es que ella no se da cuenta que ella también está defendiendo una ideología determinada, una religión determinada, un dogma determinado. La escuela es para discutirlo todo. Por eso la Sí, educación es. no puede ser clerical. La educación pública
tiene que ser laica. Por eso a mí sí me preocupa La decisión. que hoy esté planteando, que haya planteado en estos días la ministra que va a entregar colegios a comunidades religiosas. Eso no sería Sí. adecuado en un Estado laico. Eso no Pues, cuida, no protege, no defiende la libertad de cultos, ni la libertad de pensamiento, ni la libertad de conciencia. uno, ya para terminar, porque estamos acabando, el tema de los relatos, el relato, yo creo que ese es un capítulo muy importante en la Comisión de la Verdad. ¿Qué está pasando con el relato? Porque es que quien tenga el relato, ¿no? Es el que vence, el vencedor de las guerras, ya sean culturales, militares, lo que sea. Eh, ¿Qué ha pasado con nuestro relato? Sí, bueno, históricamente pues los relatos han estado en disputa por las derechas, por las izquierdas, por las iglesias, pero cuando se convierten en una doctrina de Estado, se convierten en un problema real. Sí. Es decir, aquí por supuesto todos estamos bombardeados todos los días con ideologías, con formas de pensar, con maneras de estar, pero no estábamos sometidos a doctrina, y la izquierda en este país nunca instituyó una doctrina marxista, ni mucho menos en la escuela ni en las formas de vida, no es cierto. Es decir, aquí por supuesto la izquierda habló de sus principios, pero no las impuso sobre la escuela, no los impuso ni siquiera sobre el modelo económico. Es impresionante que pudiéramos revisar el gobierno de Petro. No hay una doctrina marxista o una doctrina comunista para la economía, ni siquiera en ello. Y es muy grave porque impide el libre desarrollo de la personalidad, impide la expresión de las culturas que tienen formas de habitar el mundo distintas y de comprender las realidades distintas, impide el pensamiento crítico y finalmente elimina, estigmatiza, descalifica sectores enteros de la población, ¿cierto? Los que no son cristianos, las que abortan, la población LGTBI, los migrantes. Vamos a seguir sumando, entonces va a quedar una inmensa capa de la población otra vez excluida. Por supuesto, los pobres no aparecen en el discurso tampoco, ni aparecen los negros, ni aparecen los indígenas en el discurso. Entonces, un relato es una manera de ver el mundo que cuando uno tiene el altoparlante del Estado, tiene la posibilidad de imponerlo. Y cuando tiene las leyes y las normas y la incidencia sobre el aparato del Estado, pues tiene el peligrosísimo poder de instalar, como en cualquier dictadura, así de sencillo, como en cualquier dictadura, ese pensamiento sobre los demás. Y María Jimena dijo esta semana que ella confiaba en que nos fuéramos a defender. Yo tengo mucho susto porque creo que este tipo de movimientos tienen muy poca vergüenza, sí, tienen muy poco análisis y además nos han llenado de mentiras. Es decir, esas ideologías están llenas de falsedades que se instalan muy fácil porque hacen parte como de los temores de la población, pero además son verdades simples. Los valores tradicionales, la familia tradicional, son cosas que tenemos ahí guardadas como aspiraciones de siempre que se nos han ido quedando. Entonces yo creo que ese relato es muy grave y que ese relato pues también devela esa idea que tienen de que todo lo que fue de izquierda o social es el coco, porque lo que viene de las ONGs es la idea del woke, es la idea de la filosofía woke o del comunismo o del progresismo, que se llama progresismo precisamente porque permite avanzar, busca avanzar sobre cosas. Y yo quisiera decir una cosa que va a sonar a verdad de perogrullo, pero lo quiero volver a decir. Un Estado laico permite la pervivencia de todas las religiones y contribuye a que todas tengan el lugar que merecen tener. No es cierto que un Estado laico sea un Estado ateo ni un Estado marxista. Es un Estado que entiende
que las culturas y que hay diversidad y que tiene que cuidar la diversidad. Entonces yo creo que ni los maestros, ni las organizaciones sociales, ni las organizaciones de defensa, ni la Corte Constitucional, ni la Defensoría, ni ninguno nos podemos descuidar con este relato que es un relato contra civilización, que es un relato contra el desarrollo y sobre todo contra el reconocimiento y valoración de la diferencia, que en esa tarea llevamos mucho rato. Claro, Julián. Yo creo que el término que usas es muy exacto, el de relato. Agustín Laje, que es uno de los teóricos en América Latina sobre la batalla cultural, dice, bien, toda batalla cultural es una batalla política. Y cuando uno llega al gobierno, uno no controla la sociedad. Y como no controla la sociedad, tiene que dar una batalla cultural para controlar la sociedad. ¿Y cómo se gana eso? Con el relato. ¿Y dónde se da la lucha por el relato? En los términos, se da la lucha en las redes, el dominio que tienen estas posturas, la manósfera es gigantesca, o sea, hay un gran control. Y por eso en sociedades ya muy avanzadas como Estados Unidos, la conclusión del gobierno de Trump es que el enemigo está en las universidades y que hay que luchar contra las universidades o contra los medios de comunicación. Contra el conocimiento. Contra las ideas, contra realmente lo que se llama la modernidad. ¿Qué hizo la modernidad? Pues le dio a la razón, a la ciencia, un reconocimiento muy, muy alto. Estas tesis de este relato es volvamos a desconociendo derechos a modelos mucho más tradicionales, de familia, de escuela, de sociedad. Por eso que no necesariamente fueron mejores, no fueron mejores. No, y que no son la realidad, como decimos, según el DANE, en la última, o sea, la cabeza, las unidades familiares que registra el DANE, no solo diversas, sino que son en su mayoría lideradas por mujeres. Entonces, es la familia monoparental, como dijo Lucía. Entonces, estamos ante realidades que van a ser invisibilizadas por cuenta de que el nuevo relato lo que está diciendo es que lo correcto, lo lógico y lo que tiene que ser subsidiado por el Estado son las familias heterosexuales. Y eso pues excluye de hecho a casi 9 millones de mujeres que son cabezas de familia, según el DANI. Entonces, no sé, vamos, ojalá todo lo que pase en este tema no pase, digo yo. Pero tenemos la experiencia de lo que está sucediendo. En Estados Unidos los retrocesos han sido muy fuertes, comenzando por el aborto, ¿no? Yo espero que aquí en este país, no sé, la sociedad reaccione. Yo todavía espero, Lucía, que reaccionemos. Lucía no tanto. No, Lucía sí va a hacer. Que hay elementos. Los maestros van a discutir estas medidas. La intelectualidad tiene que tomar postura. Ayer se ha quedado callada. No, pero hubo una declaración muy fuerte, interesante del centro político. El punto quinto es, vemos con enorme preocupación la tal llamada batalla cultural que desconoce la diversidad de ideologías, de posturas religiosas, que es la obligación de un Estado cuidarlas. Por lo tanto, sí va a haber reacción. Es que los relatos no van a llegar los nuevos y no van a aplastar. Por eso usan un término de la guerra, batalla. Y ahí ya empezó el relato, cuando introducen términos de la guerra, como antes que nos hablaban de bandas de guerra, como ahora que nos hablan de desertores en las escuelas, que es un nombre equivocado, son nombres que traen desde la guerra. No, para eso no es la escuela. La escuela es territorio de paz para que
desarrollamos ciudadanos con más criterio para discutir, pensar, actuar, proponer y elaborar sus proyectos de vida. En todo caso, yo les agradezco esta primera aproximación. Yo espero que esto sea el comienzo de un gran debate nacional. También. Las personas que nos, ¿verdad? Las personas que nos están oyendo, nos están viendo, nada de esto es irrelevante. Esto no es una cosa baladí, ¿sí? Esto es parte de un relato que quieran imponer y que yo creo que no tiene nada que ver con izquierda ni derecha, como han dicho ustedes, sino con la democracia y con los avances que mujeres y personas que han sido activistas LGTBIQ+, que incluso son de derecha, sí han conseguido. Con avanzar en civilización, que es la capacidad de vivir en la ciudad de la diferencia. Y para cuidar los derechos que han conquistado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y aquí todos aprendimos con estos maestros. Muchas gracias. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.